Un cordial saludo, mi nombre es Raúl Rivera, soy fisioterapeuta egresado de la Universidad de Santander, Colombia, especialista en rehabilitación de mano y miembro superior. Hoy vamos a hablar de la onda Lewy, que es la electroestimulación efectiva del músculo paralizado. Aquí tenemos un ejemplo, una estadística que fue sacada de Los Ángeles y Washington en Estados Unidos, debido a que no encontré estadísticas de la misma calidad en países suramericanos como el mío, Venezuela, Colombia, Argentina. Entonces aquí tenemos un buen ejemplo. Cerca de 5.596.000 personas en estos dos estados de Estados Unidos tienen parálisis muscular. Es un gran número de personas, de los cuales hay un número pequeño que tienen parálisis muscular por una causa desconocida. Hay un número grande a causa de la esclerosis múltiple y hay un número grande a causa de lesiones de la médula espinal. Digamos que tomemos solamente una parte de cada uno de estos grupos y seguramente vamos a reunir más de 1 millón de personas que van a tener posibilidades de reinervación, pero van a encontrar un músculo que no funciona porque duraron mucho tiempo para tener un tratamiento efectivo en el tratamiento de, el músculo paralizado. Todos conocemos un vecino, todos tenemos un amigo, todos tenemos un familiar, alguien que ha tenido problemas de parálisis debido a una situación desafortunada o debido a casualidades de la vida. Pero ¿qué es la parálisis muscular? La parálisis muscular se produce cuando hay una lesión parcial o total en la continuidad de los tejidos del sistema nervioso central o periférico. En este caso vamos a hablarles del sistema periférico. Aquí podemos ver un plexo braquial a nivel del cuello y el brazo y podemos ver un trauma que se produjo en un paciente por debajo de la axila que le produjo una lesión del plexo braquial, desafortunadamente generando una parálisis y una denervación de todas las estructuras musculares y sensitivas de su extremidad izquierda. Este paciente se llama Miguel Vega, es venezolano del estado Miranda, de la ciudad de Los Teques, y tuvo un accidente en la Panamericana, un accidente automovilístico, en el cual la puerta del vehículo le produjo un trauma y una deformación plástica de las estructuras debajo de la axila, entre esas el plexo braquial, produciendo una ruptura parcial del nervio periférico. Y bueno, esto es lo que produce es evitar que el impulso eléctrico o nervioso pase a través de estas estructuras y llegue a las estructuras musculares para que el paciente pueda mover voluntaria o involuntariamente todas las estructuras que dependen de este esquema y también tenga sensibilidad. Lo que hace el médico es hacer un procedimiento que se llama neurorrafia, pero siempre que hay una lesión en el nervio periférico, por lo general se deriva una degeneración waleriana. La degeneración waleriana hace que el sistema nervioso, las estructuras y las extensiones del sistema nervioso llamada nervio periférico pierdan sus propiedades de transmitir efectivamente el impulso eléctrico o el potencial de acción. Cuando esto pasa, la electroestimulación convencional, la que cualquiera de nosotros se pone y siente que su músculo se contrae, cuando pasa un tipo de estas lesiones y una degeneración valeriana que se deriva casi siempre después de este tipo de lesiones, el paciente no logra ser estimulado a través de un estímulo eléctrico. No se había logrado. Pero ahora nosotros hicimos una mejora tecnológica en donde más adelante vamos a hablar qué es lo que pasa. Pero debemos entender qué es lo que pasa con el músculo paralizado, porque la gente pierde movimiento y no vuelve a moverse más nunca. Lo primero que pasa cuando hay una lesión en el sistema nervioso es una parálisis, ausencia de movimiento o ausencia parcial de movimiento si es una paresia, una hipotrofia que es pérdida del tamaño del músculo que se ve adelgazada la extremidad o las extremidades, una atrofia que se ve adelgazado severamente y una fibrosis que es cuando el tejido muscular pierde su capacidad contráctil, se transforma en fibra y cuando se transforma en fibra tenemos una pérdida irreversible del movimiento, una alteración severa del movimiento, de la función y un impacto profundo en el psique del paciente, su familia y su bolsillo.
Nosotros lo que realizamos fue una mejora tecnológica. Utilizamos la electricidad que se describió y se descubrió hace muchos años. Hicimos una mejora tecnológica diseñando una onda con otras dimensiones que logra realizar contracciones óptimas del músculo denervado para mantenerlo de esta manera y que cuando se realice la regeneración nerviosa, el sistema nervioso se encuentre con un órgano efector funcional, efectivo para generar movimiento. La electricidad en el cuerpo humano fue descrita inicialmente por Galvani cuando por accidente estaba experimentando con el tren inferior de una rana, lo estaba tocando y él tenía un generador de electricidad que él había fabricado, tenía un generador cerca. Él lo estaba tocando con un escarpelo y la electricidad saltó a través del escarpelo hacia la rana y él vio que la electricidad producía contracciones en esta rana que estaba muerta. Ahí fue en donde se inició el estudio de la participación de la electricidad en el cuerpo humano. Nosotros lo que realizamos fue una mejora tecnológica. Anteriormente se utilizaba la corriente galvánica, que fue descrita y definida así por Faraday, ya que Faraday fue el creador de la corriente faradaica o alterna, que es la que estamos viendo acá. Y Galvani fue el creador de la galvánica, pero Faraday vio la diferencia de su creación con respecto a la de Galvani y entonces él describió la galvánica. ¿Cuál es la electricidad galvánica? La electricidad galvánica es esa electricidad monopolar y continua sin interrupción, ¿sí? Que solamente es positiva o solamente es negativa y es la electricidad que se utilizaba para la estimulación del músculo denervado, ya que el músculo denervado necesita unos anchos de pulso, que esto es lo que se llama un ancho de pulso, bastante amplios para poder generar una contracción. Pero la electricidad galvánica produce algo muy famoso que es una ley que se llama la electrólisis, que en el cuerpo humano puede producir muy seguramente quemaduras eléctricas o quemaduras ácidas por cambio del pH. En mi opinión, este tipo de electricidad no se debe usar en el paciente paralizado que tiene alteraciones sensitivas, pues tú puedes, como fisioterapeuta, aplicar un tratamiento que cocine, queme o cosa la piel o los músculos del paciente y el paciente no lo va a sentir. Por eso yo me cambié de electricidad galvánica y diseñé esta onda que se describe de la siguiente manera. El protocolo de tratamiento se basa en ondas cuadradas o rectangulares con un tipo de corriente bipolar, farádica o alterna en la cual sumo los pulsos. Utilizo pulsos entre 30 milisegundos y 50 milisegundos, que son el ancho necesario basado en la patología de la parálisis para poder realizar una contracción muscular. Y además de eso uso unos anchos de pulso que son más amplios que los aparatos que se utilizan con los pacientes normales o aparatos de electroestimulación normal, ya que este ancho de pulso es necesario para darle tiempo al músculo paralizado de repolarizarse, ya que su proceso de repolarización es más lento, es decir, es más amplio y largo que el de un paciente normal. Esta onda no la podía generar ningún equipo que está en el mercado y por eso nosotros fabricamos un equipo con capacidad de generar la onda. Una de las ventajas que tenemos con este equipo es que nosotros podemos programar el ancho de pulso independientemente del ancho de pausa del paciente utilizando ciclos simétricos o asimétricos. Podemos sumar los trenes y lograr contracciones de 20.000 a 40.000 milisegundos como guste para el fisioterapeuta. Mi propuesta es utilizar contracciones de 10.000 a 20.000 milisegundos, que eso se traduce en 10 a 20 segundos de contracciones isométricas o mantenidas que, basadas en la evidencia, son las contracciones más importantes y mejores para el entrenamiento de la fuerza y del volumen muscular. ¿Por qué no las vamos a hacer en un paciente paralizado que dura todo un día, toda una semana, todo un año sin mover su extremidad?
y podemos usarla 10 minutos a 20 minutos diarias, contracciones isométricas de 10 segundos a 20 segundos durante 10 minutos al día para mantener esa estructura muscular y que cuando el sistema nervioso se recupere encuentre un órgano efector funcional. Aquí podemos ver de nuevo el paciente Miguel Vega con lesión del plexo braquial, un acercamiento, y desde el primer día después de su cirugía estábamos con él haciéndole tratamiento porque pudimos ver de que la electroestimulación convencional no lo estimulaba, y empezamos a utilizar nuestro aparato después de que él firmó un consentimiento informado para su tratamiento. Nos enfocamos en la mano, que es lo último en recuperarse en una lesión de plexo braquial y lo primero en fibrosarse, es en donde quedan más secuelas, y por eso es que el fisioterapeuta debe tener como regla de oro concentrarse en la mano del paciente. Aquí podemos ver a Miguel Vega después de 8 meses de fisioterapia realizando todos los movimientos de su mano funcionalmente 100% recuperado. Paciente que tuvo la oportunidad de volver a mover su extremidad, paciente que me compartía que él tenía pena de acercársele a las mujeres porque no podía mover su mano y su mano se estaba adelgazando, y un paciente que volvió a recuperar el movimiento. No tiene precio. Aquí vemos a un paciente con lesión del nervio radial que le impide la contracción de los músculos extensores del carpo, es decir, de la muñeca y de los dedos, y estamos usando el protocolo de Chattanooga Group y vemos que no hay ninguna contracción. En la siguiente diapositiva estamos usando la onda Louis y vemos una contracción mantenida isométrica del músculo. Estos pacientes, cuando corren a través de todos los fisioterapeutas y les ponen electricidad y no funciona, y después vienen a una consulta en donde funciona, el primer día lloran los pacientes porque sienten esperanza de volver a mover sus extremidades o sus músculos paralizados. Sienten esperanza porque ven que el tratamiento les produce efecto. Si el tratamiento no produce efecto, no hay que aplicarlo. Aquí podemos ver la herida del paciente cuando se le realizó la cirugía y una reducción con material de osteosíntesis del húmero. Fue lesionado el nervio radial y el paciente tuvo una parálisis, una mano caída por parálisis del radial. Este paciente se recuperó 100% también. Todos se merecen esta oportunidad de volver a moverse. Me encantaría tener la oportunidad de llevarle esto a todos los pacientes que lo necesitan. Me encantaría que History Channel le dé la oportunidad a todos estos pacientes de tener esta información a la mano y de desarrollar un proyecto en el cual podamos ayudar a todas estas personas. Depende de History Channel que este proyecto salga del papel. Fue un proyecto realizado en el 2011 y ha sido extremadamente difícil difundir esta información, y encontrar información sobre esto es muy difícil porque hay muy poca monografía. La Onda Louis, muchísimas gracias, espero que estén bien y tomen esto en cuenta. Hay millones de personas que les van a agradecer que ustedes logren ponerme en contacto con ellos y viceversa. En serio lo espero y trabajaría gratis toda mi vida si me dan esta oportunidad. Hay que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Muchas gracias.